Es Julián Andrés Castellanos. Esta es la presentación del chatbot para la creación automática de tableros o gráficas en un dashboard. Recordemos que un tablero es el espacio amplio y los paneles o las gráficas son cada una de las que estamos viendo. Este trabajo, esta práctica tenía la particularidad de que teníamos que trabajar sobre Elasticsearch. Elasticsearch es un servicio parecido a una base de datos no relacional en la cual tenemos los datos para este ejercicio académico y las tenemos que mostrar en una visual, en una gráfica. Para este caso, exploramos Kibana, exploramos otras opciones, encontramos dificultades ya que no permitían la generación automática, simplemente presentaban interfaces gráficas de usuario. Y para el caso de Grafana fue muy productivo, muy bueno trabajar con este servicio. Estas aplicaciones, este desarrollo está local. Vemos aquí cómo está Grafana localmente. Elasticsearch está ubicado localmente también y están conectados. Elasticsearch tiene los datos y Grafana los muestra, así en resumidas. Aquí tenemos en esta parte izquierda tenemos lo que es el código, tenemos todo lo que se va a entregar, lo que se hizo. Sigue las buenas prácticas de codificación, utilizando clases, programación orientada a objetos. Vemos aquí unos ejemplos de lo que es el chatbot. El chatbot se está comunicando por medio de una interfaz sencilla. Está mostrando texto y recibe texto. Vemos aquí como la parte sombreada en gris es lo que el chatbot me dice. Y finalmente aquí en la parte derecha están los resultados. Aquí yo ya hice unos resultados para evitar, digamos, el tiempo perdido que uno va metiendo y escogiendo cosas. Em, el chatbot primero hace tres preguntas de configuración, las cuales son en dónde voy a trabajar, o sea, cuál es el dashboard que usted tiene. Vemos aquí también, o sea, que hay unos dashboards, pero yo se los puedo presentar de una manera más fácil al cliente final, al usuario final. Aquí se pierden los datos, pero bueno, valga la pena la aclaración que uno siempre tiene que escoger los rangos de tiempo. Si uno no escoge los rangos de tiempo, la información no sale. Eso es algo que pasa, pero bueno, eso es un detalle de cómo utilizar la visualización final. Vemos cómo hace una pregunta y dice estoy esperando respuesta. Uno puede escoger el número en el cual o el nombre del dashboard, que, o sea, el listado que se me está presentando. Yo le puedo escoger, en verde son los ingresos que yo hago como usuario final y incluso me pregunta si confirma la elección de este dashboard llamado SynTime. Yo le digo que sí, él siempre se va a quedar esperando la confirmación y si le digo que no, me vuelve a dejar escoger, algo muy lógico y muy bueno para un chatbot, como mínimo a función. Entonces necesitamos escoger la fuente de la cual obtendremos la información. Entonces aquí esta configuración se tendría que hacer si se utiliza este software. Se tiene que ingresar los nombres de los índices como están en Elasticsearch con el time field, el campo de tiempo, el cual se manejan los datos. Esto es algo muy técnico, pero igual lo digo porque son los únicos peros que tiene el software para una configuración inicial. De hecho, casi no tiene configuraciones iniciales, simplemente serían los datos de cuál es la fuente, cuál es el campo tiempo y hay otra que se describe en el manual que se ha entregado adjunto a estos videos explicativos. Vemos como aquí escogemos la opción 2, le decimos que sí. Aquí vemos cómo nos muestra unos campos. Esto es más que todo, o sea, esto puede ser muy bueno para el usuario final. El usuario final seguramente no tiene conocimiento de todos los campos que están involucrados. Entonces es bueno presentar visualmente los campos que se tienen. Incluso es muy común que no vaya a tener conocimiento de todos los campos. Vale la pena decir que el solo desarrollo del chatbot tuvo la
la dificultad y el tiempo, digamos, o sea, digamos necesario que era la práctica. ¿Qué quiero decir con esto? Que el chatbot es funcional, cumple con su función, sus objetivos y que, digamos, algo que se planteó en algún momento, pero que no se pudo hacer, dado que incluso es un desarrollo lo suficientemente dificultoso y de tiempo necesario como para otra práctica pudiera ser las recomendaciones que se le pudiera hacer al usuario final. ¿Qué es esto? Yo a partir de los campos que tengo acá, dependiendo del tipo de dato o dependiendo de la distribución de los datos, dependiendo de un análisis de datos, yo podría generar recomendaciones de qué gráfico puedo mostrar acá, o de qué datos están muy raros, o de qué datos están mal y se deberían revisar, o de, por ejemplo, de las correlaciones que existen entre, digamos, un campo y el otro. Eso es muy importante, esto es ciencia de datos, pero recordemos que la sola recomendación de lo que acaba de decir, que se planteó en algún momento, es lo suficientemente dificultoso como para solamente un trabajo de grado. Entonces, este trabajo, por lo que digo, se centró en la función del chatbot y generar automáticamente por medio de texto, sin ingresar aquí al Grafana y hacer otro tipo de cosas, solamente con el texto, poder generar los paneles o gráficos que, por ejemplo, vemos en este ejemplo. Listo, entonces aquí hay un texto que explica o sea, de lo que sigue de las consultas. Hay una consulta guiada que ya expliqué en otro video y aquí tengo una consulta directa que es escribir muy abiertamente y que me identifique si yo quiero un gráfico circular, si quiero una tabla, si quiero el histograma o si quiero un mapa. Y también de los primeros tres, de los primeros cinco, o de los últimos cinco, o yo quiero una tabla con dos campos, tres campos, cuatro campos, cinco campos. Eso es lo que se está mostrando aquí como resultados. Entonces vemos como yo elijo el uno, le digo que sí. Por ejemplo, aquí es importante decir que es una petición muy corta y vale la pena decir que si yo como usuario final yo le digo por favor me da un diagrama circular de la empresa, por favor, entonces digamos que es lo mismo que yo ingresara esto. O sea, lo que quiero decir es que si una persona me ingresa todo ese texto, pues no hay ningún problema. Si una persona me ingresa solamente esto, el chatbot le va a entender, lo cual es bueno porque pues presenta algo de entendimiento. Vemos como aquí incluso el circular está mal escrito, está circula. Entonces el código se va a esforzar en encontrar la similitud de lo que se escribe a lo que yo tengo. Por ejemplo, yo tengo gráficos circulares, gráficos de barra, histogramas, mapas. Entonces, si yo escribo mapas o mapa, él lo va a entender. Si yo escribo empresa o empresas, él lo va a entender. También los campos, o sea, los propios campos de la información, él los va a entender. Por ejemplo, aquí estado glosa. Si yo copio estado glo, él seguramente lo va a entender. O por ejemplo, año de recepción, por ejemplo, si yo coloco, sí, si yo lo coloco sin la ñ, él igual lo va a entender por algún motivo. Entonces vemos aquí como para yo ingresando datos, entonces yo le digo el circular de empresa, él hace el proceso. Vale la pena decir que esto también es informativo para este gráfico, para este video, dado que pues vemos como internamente tiene un diccionario en el cual tiene un campo y lo va llenando a partir de cómo está la petición. Vemos que tiene un gráfico circular y vemos que el gráfico se puede hacer. Él internamente tiene esta respuesta, yo pues obviamente finalmente la quitaré porque pues esto no lo tiene que saber el usuario, pero estos son textos de control y de explicación. Entonces vemos cómo creamos un gráfico, se puede hacer, yo valido que se puede hacer. Incluso hay una respuesta a la petición get que se le hace a Grafana. Grafana, él me responde y me dice, listo, yo lo pude hacer, un estado success,
en el dashboard in time. Él me dice también el UID y listo, y me dice que sí, que tiene un ID y el código se reinicia. Ya después de hacer un gráfico, él se reinicia. Él vuelve a preguntar lo mismo, yo le vuelvo a escoger el mismo gráfico, le digo que sí, le escojo el índice, incluso yo podría escoger otro índice, o sea, si yo en un dashboard quiero tener, digamos, este y estos dos primeros de una fuente y otros gráficos de otra fuente, lo puedo hacer, no hay ningún problema, simplemente por eso se reinicia el código y me vuelve a preguntar. Entonces esto es bueno porque es que las configuraciones aquí para yo poderlo hacer, pues me demoro, puedo tener cierto desconocimiento y generar errores. Es la función principal de este planteamiento. ¿Listo? Entonces vemos cómo yo vuelvo a escoger, le digo que sí, tan, tan. En este caso le digo una tabla de año de recepción, que de glosa, ta, 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 ta. Él me dice que entiendo la tabla, creo el gráfico. Vemos como aquí hay una estructura de datos en el cual, por ejemplo, aquí para un caso sería un solo campo, pero digamos que para este caso de tabla hay varios campos, son identificados, los vemos acá, todos los campos se identifican y vemos que es una tabla. Esa tabla la podemos ver en este lugar de acá. Tabla generada automáticamente, código glosa, contrato, tan, tan, tan. Se genera automáticamente. Vemos como hay un reinicio, vemos como hacemos las mismas preguntas, tan, tan, tan. Después simplemente le digo, hago un histograma, él lo hace. Eh, Vemos otro ejemplo, un circular de contrato con las primeras 5, o sea, con las que más tienen resultado. Entonces, por ejemplo, aquí lo vemos. Yo le puedo pedir o el primero, o los primeros dos, o los primeros tres, o los primeros cuatro, y que me muestre con el conteo. Por ejemplo, aquí para este caso el segundo resultado es 800, el otro es 300, el otro es 200. Eso es muy importante, incluso lo mismo para los últimos. Aquí hay otro ejemplo en el cual vemos lo que sería, digamos, el lenguaje natural, como me lo preguntaría una persona. Quiero un diagrama de barras, perdón, para el campo código glosa de los últimos tres resultados. Entonces él me dice, sí, yo lo entiendo, pues recordemos que esto es internamente. Él me dice que sí, solamente es un campo y que es un gráfico de barras. Entonces aquí podemos ver los resultados y los conteos. Este es el código 103, 111, 115. Y esta es la explicación de la generación automática de paneles en un dashboard. Y recordemos que también hay otros videos y manuales que se entregaron junto con esta explicación. Muchas gracias.